Se me olvidó tu Bueno, nombre, perdón. Perdóname. ¿Cómo te llamas Rubén, tú? Rubén por acá, Rubén. ¿Rubén cuánto? Martínez. Martí, ya. Rubén. Perfecto, Martí. Adelante, Rubén. Bueno, mientras comienzan a sumarse algunos amigos a esta transmisión de hoy día sábado, 14 ya de marzo, vamos a esperar que se empiecen a sumar algunos amigos para esta transmisión acá en CLB Enigma, dándole la bienvenida a todos nuestros amigos que nos siguen de distintas partes de Chile, de Santiago, de fuera de Chile también. Agradecerles a todos por la sintonía que nos brindan de poder compartir con ustedes nuestros videos. Compártanlos, suscríbanse a aquellos que aún no lo hacen. Y en esta tarde vamos a tener un programa, una entrevista, una persona muy reconocida en el mundo también de la política, eh, que sin lugar a dudas vamos a poder entender un poquito más acerca de las cosas y las situaciones que hemos estado viviendo en esta sociedad chilena. Obviamente una situación compleja en estos últimos ya 5 meses, donde todos vamos entendiendo la situación que se vive en el país. Y le quiero dar la bienvenida a este programa, a la entrevista, a don Daniel Prieto Vial, que estará con nosotros hoy día. Don Daniel, bienvenido a CLB Enigma. Bien, encantado, Rubén. Estoy a tu disposición, lo que tú quieras. ¿Cómo está, don Daniel? Gusto saludarlo. Oiga, es un placer tenerlo acá en CLB Enigma. Bueno, estoy a tu disposición, lo que necesitas, a ver si puedo colaborar en algo. Sí, bueno, obviamente para nosotros, es como lo menciono, es un placer poder tenerlo acá y poder aprender un poquito más de lo que estamos viviendo como país, como sociedad. Usted es un consultor, un experto internacional, con el cual también nosotros queremos analizar ciertas cosas que han estado sucediendo en el país, don Daniel. Esta situación es compleja. Eh, Hay gente que lo conoce, porque usted ha estado en televisión también, hay mucha gente que lo conoce, y a la gente que no lo va a conocer hoy día, hoy lo va a conocer acá en las pantallas CLV Enigma. Don Daniel, usted tiene también, allá atrás veo ICAES, que es un instituto, para que pueda un Sí, poquito bueno, mencionar. yo pongo mi letrero del ICAES detrás para promoverlo un poco, una cosa nueva que nosotros abrimos hace un año más o menos. El ICAES existe hace unos 30 años, unos 29 años atrás, pero desde el año pasado que lo abrimos, porque antes hacíamos análisis un poco reservados, secretos, confidenciales, para las Fuerzas Armadas, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, Política Exterior, en fin. Y ahora, en el último tiempo, lo abrimos para hacer análisis sobre el desarrollo de Chile y sobre los asuntos de la defensa, de las relaciones exteriores y todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Ok. Don Daniel, quiero que entremos en materia de esta entrevista con usted en este día. Lo quiero llevar a este asunto, a lo que sucedió hace un par de días con las declaraciones del presidente Sebastián Piñera, dadas obviamente en los acontecimientos del 18 de octubre, cuando él menciona personalmente, que ellos estaban al tanto de estos ataques que surgirían a las estaciones de metro. ¿Qué le pareció a usted esas declaraciones, don Daniel, por parte del presidente de la República? Bueno, es difícil entender las circunstancias de él. Lo que quedó claro es que lograron destruir varias estaciones del metro y muchos supermercados después, y siguieron destruyendo en los días que vinieron, y el gobierno fue incapaz de parar esto. Ahora, desde muy al principio, el gobierno fue incapaz de frenar esto, no solo en este caso, sino que en años anteriores, por no permitir a la policía usar sus armas. Y no solo para detener la destrucción del metro, los supermercados, sino que en años anteriores también ya habíamos visto que el gobierno no les permitía a los carabineros cuando eran atacados usar sus armas en muchas manifestaciones que hubo antes de esta revuelta, antes de esta escalada violenta que surgió el 18 de octubre. Don Daniel, ¿qué pasó con el servicio? Se supone que Chile contaba con un servicio de inteligencia. ¿Qué pasó con este servicio de inteligencia chileno?
Sí, Bueno, sí, la Agencia Nacional de Inteligencia es un organismo muy pequeño, con muy pocos recursos, que ellos tratan de hacer un análisis de información abierta, o sea, leen los diarios y la prensa y las radios, en fin, y tratan de interpretar lo que pasa y hacen un resumen esporádico para las autoridades. Pero ellos no tienen mayor poder que ese. Son, no sé, 100, 120 personas, algunos dicen que son 65, no estoy muy seguro. Y esto surge desde la oficina, que es un organismo de seguridad que creó el presidente Elwin, y había mucha gente de izquierda involucrada, y dicen que sigue habiendo mucha gente de izquierda dentro de la ANI. Hay gente que no confía para nada en la ANI. Últimamente intervino un marino, el mediante Jordán, que además contrató a otros marinos especialistas, y está tratando de hacer algo con la ANI ahora. No sabemos qué está haciendo y qué está logrando. Esperemos que llegue a ser un organismo efectivo. Pero lo que eran organismos de seguridad interior importantes en Carabineros y en las Fuerzas Armadas fueron desarmados por presiones del propio gobierno desde muy antiguo, desde el inicio de la concertación, y en particular el senador Sebastián Piñera y después de su primer gobierno como presidente, él se preocupó mucho de que las Fuerzas Armadas no tuvieran ningún rol en seguridad interior. ¿por qué surge eso, don Daniel? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es desmontada justamente esta inteligencia que obviamente podría habernos ayudado en todo esto que hoy día el país está viviendo? ¿A qué se debe Bueno, se debe a la personalidad de Sebastián Piñera. Él tiene una enorme desconfianza con las Fuerzas Armadas, no las quiere, no tiene simpatía, nunca les ha tenido. Entonces, es parte de su forma de ser. ¿Ah? Él no quería que tuviera ningún rol político. Él en alguna oportunidad se sintió espiado por el ejército cuando hubo un problema cuando era candidato frente a la Evelyn Matei en los años 90. Y bueno, eso fue un precedente más de las antipatías mutuas que existían entre Piñera y el ejército de esa época, cuando todavía estaba el presidente Pinochet, o sea, el general Pinochet a cargo del ejército. Y eso es parte de la historia. Por ejemplo, yo conozco a su hermano José Piñera, que es el hermano mayor, con el cual siempre han tenido muchas diferencias, y José Piñera, a diferencia de Sebastián Piñera, es una persona que tiene un enorme aprecio por las Fuerzas Armadas, fue ministro del gobierno militar, hizo enormes y muy importantes reformas para la modernización de Chile, eh, y tiene una posición en ese sentido totalmente distinta a su hermano Sebastián. Pero a mí siempre me llamaba la atención, porque yo los conozco a ambos desde hace muchos años, las diferencias que habían entre ellos. Y una gran diferencia era la simpatía enorme que tenía José Piñera por las Fuerzas Armadas y la antipatía casi visceral que tenía Sebastián Piñera por las Fuerzas Armadas, una cosa muy curiosa. Don Daniel, las declaraciones del presidente de la República, Sebastián Piñera, dados a los acontecimientos del 18 de octubre, él declara y dice textualmente, nosotros supimos que iban a atacar las estaciones. Es difícil entender Así. esto. Claro, bueno, pero ¿qué puedes hacer tú si no autoriza a los policías a sacar sus armas de fuego y a hacer fuego contra quien te ataca, a ti como policía, contra quien te tira piedras, contra quien te tira bombas molotov y trata de quemar, contra, bueno, quien después no solo destruye el metro y los supermercados, sino que los radiopatrullas, los policlínicos, en fin, hubo tanta destrucción de tantas fuentes de trabajo, miles de pequeños negocios de modestas personas en poblaciones, en fin, la destrucción del transporte, la destrucción del abastecimiento de alimentos, la destrucción de los pequeños supermercados de gente modesta y la destrucción de toda la circulación en la zona central de Santiago, en la Alameda, en la Plaza Baquedano, en fin. En cualquier país del mundo, tú sacas la pistola y haces fuego contra la gente que agrede de esa forma. Y a lo mejor hieras a dos o tres personas o matas a una o dos personas, hieras a cinco o seis personas, y eso paraliza inmediatamente esta revolución, la paraliza inmediatamente, sin necesidad de tener que usar las Fuerzas Armadas y sin necesidad de tener que sacar al país de la ley. Pero si tú no autorizas a la policía a defenderse y a imponerse siempre, y a imponerse con absoluta superioridad de fuerza, este absurdo pretexto de que tienen que hacer equivalencia de fuerza
o tienen que ser fuerzas proporcionales. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. En todas partes del mundo las policías siempre tienen absoluta superioridad de fuerza para imponerse siempre. Y así se restablece el orden, y así se recupera y se salva un país de ser autodestruido, como es el caso de Chile ahora. Cuando Sebastián Piñera declara estas palabras, textualmente, como ya las mencionaba, nos referimos entonces que él estaba al tanto de esta situación, pero él dice que la cantidad de carabineros no alcanzaba para poder cubrir todas estas estaciones de metro. Se necesitaban cerca de 1.300 carabineros, que no daba abasto según las declaraciones del presidente. Si esta situación es así, como él la menciona, por qué no tomó las medidas para haber cubierto todas estas estaciones y obviamente las instalaciones que estaban en peligro, las que conocimos y las que usted también mencionó recientemente? Es difícil conocer el detalle. Yo estaría especulando si supiera exactamente lo que pasó internamente. Pero, te repito, si las policías tienen poder para defenderse y para defender los intereses del país con las armas de fuego, esto se arregla de inmediato y tú no necesitas centenares de policías o miles de policías, bastan dos o tres en cada lugar, pudiendo usar sus armas, y si se escala en algún enfrentamiento local, llegan radiopatrullas que refuerzan el sector y se imponen, como ocurre en todas partes del mundo. Y en ningún país que yo conozca se permite este descalabro que hemos visto en Chile y esta escalada de violencia y manteniendo esta escalada de violencia. En ninguna parte del mundo que yo conozca se ha producido esto. En Venezuela fue distinto porque las Fuerzas Armadas fueron infiltradas por la izquierda y divididas, y finalmente empezó a haber una purga y empezaron a sacar a los oficiales que no eran de izquierda, y empezaron a crear nuevas generaciones de oficiales adoctrinados con ideologías de izquierda, hasta que se forma estas Fuerzas Armadas Bolivarianas que hoy día imperan en Venezuela. Por eso lograron finalmente imponerse y lograron finalmente destruir Venezuela. Hoy día Venezuela está en extrema pobreza. En Chile hubiera bastado que tuvieran autoridad los policías, y por supuesto que no se les puede procesar si ellos usan las armas. No por supuesto que no se les puede acusar de violar los derechos humanos. Se les tiene que apoyar, se les tiene que premiar, se les tiene que aplaudir, se les tiene que promover, en ningún caso procesarlos, mucho menos sacarlos de su rol, como ocurre en Chile. Entonces, ¿qué puede hacer la policía si no tiene poder, no tiene autoridad? Por qué crees tú que la escalada de terrorismo en la Araucanía, que empezó el año 90, especialmente el año 92, con los 500 años del descubrimiento de América, no ha parado hasta ahora? Y la Araucanía, que es uno de los territorios más ricos Complejos. y que más rápido desarrollo en Chile, relativamente Temuco era una ciudad en auge, un ejemplo. Mira cómo la frenaron y mira cómo la hicieron retroceder después, y mira cómo ha aumentado la pobreza en los últimos años. ¿Te fijas? Y esa escalada terrorista fue porque no le dieron autoridad a las policías para imponerse. Y entonces se crea un precedente. Autoridad también que es también, de alguna manera, viene de parte, no sé si se puede mencionar a la ONU como responsable también, o a los derechos humanos por intervenir justamente y poner una presión sobre este gobierno. Claro, pero los derechos humanos que se aplican en América Latina no se aplican en Europa o en Estados Unidos o en la India o en China o en Rusia, en otros países del mundo. Es una cosa extraña que se está produciendo acá en América Latina, porque es una utilización ideológica de extrema izquierda del uso de los institutos de derechos humanos, tanto por la ONU para la región de Iberoamérica como en el caso de Chile a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde ellos son un instrumento del terrorismo, en cierto modo apoyan a los terroristas, apoyan incluso a los delincuentes en contra del Estado y en contra de la sociedad chilena. Este ataque en las estaciones de metro Yo no sé si tengo es un imágenes, porque yo estoy ataque, viendo. es un ataque No que sé. viene direccionado justamente internacionalmente. Hablemos de inteligencia cubana infiltrada acá en Chile, chavistas también acá en Chile. Sí, tengo un pequeño problema, ¿eh?
que yo estoy haciendo esta conexión a través de mi celular y me está indicando aquí que el celular se está agotando. Tendríamos que parar esto y Eh, reconectarlo, co- porque si no se nos yo, va a yo, ir. yo lo saco y yo sigo en directo. Recárguelo usted, yo voy en directo. A ver, pero tendría que ir a buscar el recargador, porque Sí, si vaya no trae nomás. inconveniente. Ya, Yo sigo ok. acá en directo dentro con los amigos, seguimos conversando. Bueno, ahí tengo un inconveniente con Daniel. Don Daniel Ya. va a recargar su celular. Estos son los problemas de directo, pero bueno, vamos entendiendo lo que está sucediendo aquí en la región. Es compleja la situación que vive el país y estamos analizando justamente estos puntos desde la mirada, desde el analista internacional de asuntos internacionales, don Daniel Prieto, donde vamos desclasificando la situación que está pasando y está viviendo el país. Algunos se preguntan por qué el presidente de la República, Sebastián Piñera, no ha tomado la decisión de sacar a los militares a la calle. Otros piensan que estamos viviendo ya una crisis de una guerra civil de baja intensidad, producto de todo lo que está sucediendo en el país. En las últimas ya horas hemos visto buses quemados, hemos visto locales también que han sido también destrozados, hemos visto situaciones muy complejas en las calles de Santiago, fuera de Santiago también, no se termina la ola de violencia y vemos que la clase política no está haciendo nada por cambiar esta situación. Entonces es importante ir conociendo lo que está pasando en nuestro país, es importante entender hacia dónde está direccionándose el país y cómo el país también ha dejado de crecer también económicamente. Vamos a analizar estos asuntos con don Daniel Prieto Vial acerca de esta situación que vive el país. Las declaraciones del presidente fueron estas, las que estamos leyendo y estamos compartiendo con don Daniel. Ellos supieron, nosotros supimos que iban a atacar las estaciones del metro, las 136 estaciones. Y dice que habló con el general Rosa. Y ellos analizaron este asunto y dijeron, bueno, con esta cantidad de carabineros que tenemos es imposible cubrir toda esta situación. Yo pienso en lo personal que aquí hay una responsabilidad muy grave por estas declaraciones que hace el presidente de la República y hay una responsabilidad también que le cae, que recae sobre él, porque si él sabía y estaba al tanto de esta situación, él también pasa a ser cómplice de esta situación. Y esto es lo grave. Yo creo que esto es lo grave porque pone a Chile en una situación muy compleja donde vemos enfrentamientos de chilenos con chilenos, donde vemos situaciones de un bando y de otro bando. Hoy día hay situaciones que hay gente que está apoyando el rechazo, otros que quieren el cambio de constitución, perdón, que quieren el cambio de la constitución, y hay otras personas que se niegan a este cambio de constitución. Vamos entendiendo lo que pasa con toda esta situación. Vamos, veamos si volvió don Daniel. ¿Estamos al aire, don Daniel, nuevamente? Ahí Sí, estamos, a ver, espérate. ahí estamos. Mientras se conecta ahí, estamos en vivo y en directo por las pantallas de CLB Enigma. Lo estaba haciendo a través del celular y se me estaba muriendo el celular, así que tuve que ir a Ok, buscar un enchufe. ahí estamos, ¿Cómo estamos impecable, ahí? don Daniel. Don Daniel, quiero hacerle la Ya. siguiente pregunta. En fin, ¿qué provoca, cree usted, entre comillas, digo yo, este llamado estallido social? ¿Qué cree usted que fue? Bueno, ese es un asunto que hemos estado investigando hace tiempo en el instituto y hay muchos factores. ¿Ah? Hay un factor cultural histórico de cómo ha evolucionado Chile en los últimos 30 años, cómo ha evolucionado la educación, el relato, cómo se ha inculcado una especie de ideología a través de la educación pública, que está manejada principalmente por el Colegio de Profesores, y el Colegio de Profesores está manejado principalmente por el Partido Comunista o por gente que está en esa línea, varios otros pequeños partidos de izquierda que también tienen influencia en el Colegio de Profesores. Ellos se apoderaron hace décadas atrás, incluso en los años 80, del pedagógico de la Universidad de Chile y después influyeron mucho en el pedagógico de la Universidad Católica y en otros pedagógicos de otras universidades, que son los que aportan profesores para la enseñanza básica y media y universitaria, pero sobre todo básica y media, en todos los colegios públicos y en los colegios privados de Chile. Y el relato de ellos es un relato de izquierda, y los sectores liberales, los sectores independientes, los sectores de derecha, como que no se preocuparon de esto y le dejaron este desarrollo del relato y de la cultura y de la historia y la interpretación de la historia a la izquierda. Y la izquierda falseó la historia,
falseó la historia. Hay un relato de lo que fue el gobierno militar que no es verdad, porque la verdad es muy simple y muy distinta. Te voy a dar una idea. El relato del gobierno militar es que fue un régimen dictatorial que violaba los derechos humanos. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que en el gobierno militar se salvaron a millones de personas de morir, de la desnutrición. Y se acabó por una desnutrición que se había estado desarrollando en Chile durante décadas, desde los años 30, y algunos dicen de antes incluso, ¿no? En Chile hubo una cierta decadencia desde los años 30 hasta el año 75 más o menos. Y esa decadencia significó, entre otras cosas, que se multiplicó la pobreza y se multiplicó la extrema pobreza. Y había una enorme mortandad de niños que morían los primeros meses de vida, los primeros años, año y medio de vida, y los que no morían quedaban desnutridos, con los hándicaps, con los defectos en el desarrollo mental, desarrollo cerebral enormes que le afectaban toda su vida. Bueno, eso se acabó con el gobierno militar. Se calcula, y a mí me tocó hacer una entrevista, una conversación con el doctor Fernando Monque, que fue el hombre clave que durante el gobierno militar acabó con la desnutrición en Chile. Y se calcula que en Chile hubo 2 o 3 millones de niños que se salvaron de morir de desnutrición y unos 5 a 7 millones de niños que igual hubieran sobrevivido, pero que hubieran quedado desnutridos. Y si uno suma estos 3 más estos 7, son como alrededor de 10 millones de niños que se salvaron o de morir o de desnutrición crónica, gracias a todo lo que hizo el gobierno militar. Entonces, el relato es que el gobierno militar violaba los derechos humanos. No hay ningún gobierno que haya mejorado tanto el nivel de vida y afectado tan positivamente los derechos humanos como el gobierno militar. Y lo que hubo fue, sí, una lucha contra el terrorismo, contra la violencia organizada por la izquierda internacional. En esa época existía el Imperio Soviético y operaba como su rama local, eh, como su agente para operar en la región, Cuba. Y Cuba era el coordinador, el director, el promotor, el que combinaba todo el terrorismo de América Latina. Y ese terrorismo produjo enorme daño en toda la región. Y lo que ocurrió es que en el gobierno militar se controló ese terrorismo, se controló muy tempranamente por la DINA. Después el terrorismo resurgió un poco porque se desarmó la DINA por presiones políticas y se creó el CNI. Y con el CNI el terrorismo resurgió parcialmente, sobre todo a partir de la crisis del 82, que fue una crisis mundial, que no dependía del gobierno militar, fue una crisis que afectó a todos los países del planeta Tierra, pero acá se armaron revueltas para echarle la culpa al gobierno militar, como si fuera el gobierno militar el culpable de los problemas económicos y sociales que tuvimos a partir del año 82 en adelante. Pero la verdad no es el relato, pero la verdad es otra. La verdad es que esta fue una crisis mundial que afectó a todos los países de América Latina. La única diferencia es que Chile salió antes de la crisis, antes que otros países. Nosotros después de la crisis del 82, ya el 85 estábamos recuperándonos y creciendo. Y entre el año 85 y 90 fuimos el país que más creció, donde más bajó la pobreza en ese periodo, donde más subió el nivel de vida, donde más aumentó las inversiones y a través de las inversiones del empleo y a través de la presión de las inversiones y el empleo subió los salarios reales, en fin. Y esto nos llevó a un traspaso del poder ordenado el año 90, a través del plebiscito del 88, a través de la elección presidencial del 89, incluso a través de la ratificación de la Constitución, el 89, que siempre se olvida eso. El 89 se ratificó la Constitución que se había votado el año 80, se volvió a ratificar y tuvo una abrumadora mayoría, creo que el 91% de la gente reiteró su aprobación a la Constitución, cuando ya estábamos en plena democracia, porque ya había habido el plebiscito, ya había habido la elección presidencial. Por lo tanto, se produce esta transición y el gobierno de la concertación de partidos de izquierda que se combinó para crear esta coalición, en vez de abolir el sistema económico que se había implantado, se dieron cuenta que Chile estaba teniendo mucho éxito
en crecimiento, en desarrollo, en bajar la pobreza, y ellos no quisieron cambiarlo, a pesar de que en la prédica previa, de los años previos, ellos siempre habían criticado este sistema, pero con el poder en la mano, gente como Benninger influyeron para mantener el sistema, o como Alejandro Foxley, que era un gran economista, demócrata cristiano, que trabajó para Elwin como ministro de Hacienda, y él fue partidario de mantener el sistema. Y gracias a ello el país siguió creciendo, la pobreza siguió bajando, el nivel de vida siguió aumentando. Pero eso se debió al éxito y las transformaciones previas del gobierno militar. Entonces el gobierno militar fue el gobierno que detiene la decadencia relativa de Chile, que fue una decadencia que se produjo entre 1929, con la crisis mundial, y 1975, alrededor de 46 años de decadencia relativa. No quiere decir que Increíble. no creciéramos, en esos años en algunos gobiernos se creció, algunos se creció un poco más, otros un poco menos, algunos años se creció un poco más, otros años se creció un poco menos, siempre se creció en distintos niveles, excepto en la crisis que vino con Allende, que hubo una caída brutal del nivel de vida, en forma muy brusca. Pero lo que te quiero decir es que si bien se crecía entre el año 30 o 29 y 75, se crecía menos que el resto de América Latina y se crecía menos que el resto del mundo. En cambio, hay una historia previa de la económica de Chile entre 1810 y 1830, 1930, en que a partir de la Guerra de la Independencia se produce una decadencia en el nivel de vida en todos los países de América Latina entre el año 1810 y 1830. Y la decadencia es por el daño que se produce en todas las sociedades de América Latina por la propia guerra de la independencia, que fue una guerra muy larga, que tuvo varias etapas, que tuvo altos y bajos. Pero en general el nivel de vida cayó. Eh, pero en 1831, con el gobierno que llega al poder de Joaquín Prieto, el país se ordena, se transforma, empieza a crecer y no deja nunca más de crecer. Además, Prieto es el primero que hace una democracia en América Latina, una democracia estable, y después entrega regularmente el poder a su sobrino, hijo de una hermana del presidente Prieto, el general Manuel Bulnes, que también es elegido y reelegido por un periodo de 5 años, después otro periodo de 5 años, y vuelve, al igual que Prieto, a tener 10 años de gobierno. Y así sucesivamente, después sigue Manuel Montt, José Joaquín Pérez Mascayano, Federico Errázuriz Sañarto, en fin, una serie de otros presidentes que mantienen la democracia, mantienen el orden, mantienen la estabilidad y mantienen un gran crecimiento económico mayor que los países más exitosos del mundo. Entonces los estudios que se hicieron hace poco en la Universidad Católica indican que Chile fue un país más exitoso en términos relativos que Inglaterra, que era la primera potencia del mundo en esos años, fue más exitoso en términos relativos que Estados Unidos, que era el país nuevo, emergente, que iba a convertirse en una gran potencia. Nosotros crecíamos más que Estados Unidos y se demuestra que en los años 30 Chile tenía alrededor del 30% del nivel de vida de Estados Unidos. Y en el año 1930, o sea, 100 años después, Chile tenía un 53% del nivel de vida de Estados Unidos. Y ahí nos estamos comparando con el país más exitoso del mundo, Estados Unidos. Lo que te quiero decir es que del 30% de lo que era Estados Unidos, llegamos a ser 53% de lo que era Estados Unidos en nivel de vida. Y a partir del año 30, con la crisis, Chile empieza una decadencia relativa y llega a tener algo así como el 15%, 17%, dicen algunos, del nivel de vida de Estados Unidos, en el año 73, con la crisis de Allende. Alrededor del 17% del nivel de vida de Estados Unidos. O sea, de haber tenido más de la mitad del nivel de vida de Estados Unidos, llegamos a tener menos de la quinta parte del nivel de vida de Estados Unidos. Entonces, la decadencia en Chile, en términos relativos, fue enorme. Y esa decadencia se acaba con el gobierno militar. El gobierno militar cambia la tendencia. Y esta decadencia en que Chile parecía un país sin esperanza y sin futuro, sin destino, la cambia con esta política que tenían las Fuerzas Armadas en sus transformaciones de convertir a Chile en una gran nación. Chile debe ser una gran nación, ese era el objetivo.
y con ministros jóvenes, con una serie de reformas muy extremas, que después las copió Estados Unidos, las copió Inglaterra, con Reagan y con Margaret Thatcher, Chile empezó a crecer como nadie en el mundo occidental. Entre el año 75 y el año 81, el país tuvo los mayores crecimientos del mundo occidental. Y entre el año 82 y 85, Chile tuvo una gran caída por la crisis mundial, que era un factor externo que nosotros no controlábamos. Pero ahí se aprovechó el Partido Comunista y una serie de otros partidos de izquierda para promover revueltas y crear mucha inestabilidad y tratar de destruir todo el orden que se había establecido y toda la orientación hacia la producción y hacia la producción de bienes y servicios y el bienestar que se había estado generando y la disciplina de trabajo, con muchos grados de libertad, porque había posibilidad de una serie de elementos de prensa, de izquierda, que eran opositores al régimen y que se permitieron. Esa idea, ese relato de que no había libertad es falso. Había muchos grados de libertad. Es cierto que era un régimen autoritario, es cierto que era un régimen militar, pero una dictadura no. Una dictadura, hay que pensar que hubo un plebiscito en el año 78, que el gobierno militar ganó. Otro plebiscito en el año 80, que el gobierno militar sacó un 67% de apoyo, permitió la aceptación de la Constitución que habían elaborado una serie de juristas especialistas. Hubo un plebiscito del año 88. Hubo un plebiscito del año 89 por la Constitución, por las reformas que se hicieron en la transición. Se hicieron unas reformas a la Constitución del 80, acordadas entre el gobierno militar y los negociadores de la transición. Esa Constitución se aprobó también. Después vino la elección presidencial. Entonces son el plebiscito 78, el plebiscito del 80, el plebiscito del 88, el plebiscito de la Constitución del 89 y la elección presidencial del 89. Y todos los resultados, fueran favorables al gobierno militar o fueran adversos al gobierno militar, todos se aceptaron. El año 88 el gobierno militar perdió, sacó solamente un poco más del 43% de apoyo y ganó la oposición. El gobierno militar lo respetó y lo aceptó. Después de la elección presidencial, el gobierno militar perdió con su candidato, que era Hernán Vigi, y ganó Patricio Elwin, que era el candidato de la oposición. El gobierno militar lo aceptó y permitió la transición y aceptó que ganara la oposición. Entonces, ¿de qué dictadura me hablan? Si siempre que hubo consultas al pueblo, ya fueran plebiscitos, ya fueran elecciones presidenciales, siempre se respetaron, aunque fueran adversas al gobierno militar. Y el gobierno militar entregó ordenadamente el poder en una transición, no tendría por qué haberlo hecho, pero lo hizo porque tenía esta vocación democrática, entregó ordenadamente el poder a un régimen que después, curiosamente, siguió con el sistema y por eso el país siguió creciendo. Entonces, las virtudes y el mérito del gobierno militar para sacar a Chile de la pobreza y convertirlo en una gran nación fue extraordinario. Y gracias a que esto lo reconocieron privadamente muchas autoridades de la concertación, es que ellos mantuvieron el sistema. Es cierto que hicieron una serie de pequeñas modificaciones, porque ellos tenían estas ideas socialistas que venían de antes, y ideas de cooperativismo, y una serie de ideas que no son muy efectivas para el desarrollo, pero que las tenían. Entonces hicieron una serie de modificaciones. Esas modificaciones fueron empantanando el desarrollo de Chile y fueron deteniendo las altas tasas de crecimiento que habían habido previamente o que se mantuvieron los primeros años, hasta que el país empezó a dejar de crecer o creció a tasas mucho más bajas. Pero, como se siguió creciendo, a pesar de que fuera a tasas más bajas al final, el país llegó a ser el país más rico de América Latina en el año 2000, 2001. El país más rico de América Latina. Entonces eso te demuestra cómo un país que era relativamente pobre llega a ser el país más rico a través de estas transformaciones del gobierno militar. ¿Por qué no se cuenta ese relato de éxito, esa vocación democrática de los militares, de parar el caos y la destrucción de la democracia, que no fue hecha por los militares, fue hecha por la irresponsabilidad de los partidos políticos en los años 60 y a principios de los 70, y por el esfuerzo de imponer una dictadura, una tiranía comunista irreversible en Chile a través del proceso de la Unidad Popular, que además nos llevaba a una guerra civil, que hubiera derivado en una enorme matanza que tenían proyectada ellos para imponerse, y que no hubiera permitido
o sea, nunca más volver a la democracia, porque los regímenes comunistas de estilo soviético eran irreversibles en su proceso. Ahora, finalmente nos salvamos en los años 90 porque el régimen soviético no fue capaz de sostenerse y cayó el imperialismo comunista prosoviético mundial, incluyendo la caída de todos los países de Europa Oriental que estaban capturados por Moscú. En una época en que ya China se había distanciado del comunismo soviético y tenía una rivalidad con la Unión Soviética, y China a partir del año 78, mucho antes que cayera la Unión Soviética, empezó a hacer cambios muy profundos y se orientó al mercado, se orientó al capitalismo, se alejó del comunismo. Y esto lo permitió porque había muerto Mao Zedong, que era el dictador previo. Después hubo un periodo que se llamó la Banda de los Cuatro, que duró un par de años, de vacilaciones sobre la orientación que iba a haber en el comunismo chino después de la muerte de Mao. Pero al final se impone Deng a partir del año 78 y Deng decide cambiar el sistema. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque el comunismo tiene éxito cuando se aboca al capitalismo, a la economía de mercado en China. Y a partir de ese momento China empieza a crecer y empieza a sacar a la gente de la pobreza como no lo había hecho nunca antes. Y eso es una obra de Deng. Ahora, ¿por qué lo hace Deng? Dice, mire, es raro, pero nosotros fuimos un imperio en la historia antigua y la decadencia de China empieza en el siglo XIX. Y este experimento comunista no ha dado resultado porque el pueblo se muere de hambre. Había muerto alrededor de 70 millones de chinos, algunos dicen 45 millones de chinos, hay discusión sobre la cifra durante la revolución de Mao. Y estamos en extrema pobreza y una parte de nuestra gente se muere de nutrición, otros se mueren de hambre. En fin, los que no se mueren de hambre están como desnutridos. Y aquí al lado hay una isla que se llama Taiwán, la antigua isla Formosa, que fue una colonia portuguesa. Pero bueno, los nacionalistas chinos se fueron de China a la guerra civil a Taiwán y transforman Taiwán y se orientan a la economía de mercado después de la Segunda Guerra Mundial y convierten a Taiwán en un país desarrollado. Entonces Deng Xiaoping decía, ¿cómo es posible que ellos que tienen la misma raza nuestra, la misma cultura nuestra, nada más que por tener otro sistema, son tan ricos? Y nosotros, por tratar de seguir esta línea comunista, somos tan pobres. Y es por eso que Deng hace este experimento y lanza a China a este enorme desarrollo. Bueno, es lo mismo que ocurrió en Chile. Cuando en Chile se siguieron políticas socialistas de los años 30 en adelante, nos empantanamos en un atraso relativo respecto al resto del mundo que nos hizo cada vez más pobres. Y este cambio se produce con las reformas internas profundas que se hicieron durante el gobierno militar y que siguieron la concertación. Ahora, este crecimiento económico de Chile sigue solamente hasta el año 2006, porque ya con el Justamente, primer gobierno de Michelle Bachelet, el país crece menos, invierte menos, la gente tenía mucha desconfianza por un régimen socialista que venía llegando. No era Lagos lo había hecho bastante bien en términos relativos. Y después viene la crisis subprime, el año 2007, 2008, que le afecta a la Michelle Bachelet, pero ella puede pasar esta crisis porque había muchas reservas en el país. Y había un ministro de Hacienda que seguía las líneas de la economía de mercado todavía. Pero la gente quedó muy desilusionada por el freno que se produjo para la economía y para el desarrollo durante el primer gobierno de la Michelle Bachelet. Por eso que votaron por Piñera. Y por primera vez, en 24 años, por primera vez no gana la concertación y gana un gobierno de derecha. Y le tocó la mala suerte a Piñera, que le tocó el terremoto, pero el país creció un poco más, 4,5%, que era bastante más que lo que se estaba diciendo con la Michelle Bachelet, por lo menos los primeros 3 años. El cuarto año, en el gobierno de Piñera no se creció. No se creció porque la gente le tenía simpatía a la candidata Michelle Bachelet que iba a volver. No por los aspectos técnicos del desarrollo económico, sino que por su simpatía humana y por su cercanía con la gente. Y en ese y por los sentido la bonos, gente ahí, y por los bonos, ¿ah? y por los Y por los bonos. bonos, entre otras cosas, y bueno, ellos se manejaron muy bien en la publicidad, la promoción, las imágenes,
tenían un cierto control sobre la prensa. Bueno, el resultado es que vuelve la Michelle Bachelet y en el segundo gobierno de la Michelle Bachelet el país se paraliza. Se paraliza porque vienen todas las políticas, la retroexcavadora, se suben los impuestos más allá de lo posible, se suben, no sé, las restricciones laborales, es imposible reemplazar a la gente que hace huelga, se hacen muy profundas transformaciones en la educación. Eso hace pensar que el futuro de Chile va a ser muy malo con esta orientación nueva de la educación, se crea un problema de expectativa, eso hace que baje la inversión y el país nunca más vuelve a crecer. Y todas estas reformas para aumentar los impuestos que pretendían recaudar más para las transformaciones de las políticas educacionales, lo que hicieron es recaudar menos, porque cuando el país deja de crecer, por el factor de no crecer, se recauda menos. Pero si tú bajas los impuestos y por ese factor produce un crecimiento de la economía, tú, aunque tengas menos impuestos, puedes recaudar más. Puedes recaudar más por el efecto del crecimiento económico y el aumento de las inversiones, que eso produce además el aumento del empleo. Que cuando se llega al pleno empleo, empiezan a aumentar los salarios reales de los sectores más bajos ingresos. Entonces produce un efecto virtuoso cuando se aumenta la inversión. Pero para que se aumente la inversión tiene que haber condiciones favorables para el inversionista. Y en el gobierno de Michelle Bachelet, en el segundo periodo, se crearon condiciones muy desfavorables para los inversionistas. Y por eso es que la gente desilusionada vota tan mayoritariamente por la derecha de nuevo, en este caso por Piñera, porque se acordaban que Piñera, después de todo, aunque no era muy simpático y no tenía mucha afinidad con la gente, por lo menos técnicamente lo había hecho bien desde el punto de vista administrativo los primeros 3 años. Y votan por él. Pero Piñera no puede hacer nada porque no tiene mayoría en el Congreso. Y además tampoco hace esfuerzo por plantear o hacer lo que había planteado en su programa, que es una cosa muy curiosa. Y además se ve muy débil. Y cuando se nota esta debilidad, esta falta de autoridad, sobre todo en el manejo de la delincuencia y todas las protestas que hubo en el centro, porque hubo muchas protestas antes del estallido del 18 de octubre, habían conflictos permanentes con el Instituto Nacional y con una serie de colegios recurrentes durante años, desde la Revolución Pingüina y otras, desde 1900, del año 2011, en fin, en adelante, 2016. Entonces, ellos notaron la debilidad de Piñera y eso les permitió presionar para crear las condiciones para este estallido de violencia insurgente que se produjo el 18 de octubre, y estamos en eso, estamos en el desarrollo posterior de eso. Don Daniel, eh, dada este análisis que usted nos brinda, y obviamente nos abre un poquito más el entendimiento para ir visionando lo que viene a Chile, ¿usted cree que Perdona que las haya sido puertas... tan largo, pero es interesante ver esta evolución de este Chile exitoso durante 100 años, El Chile de de hoy? 1830 a 1930, este país que decae durante los siguientes 45 años, este país que resurge a partir del gobierno militar y se convierte en el país más desarrollado de Iberoamérica, y esta concertación que parte muy bien y termina muy mal, después con la nueva Perfecto. mayoría y finalmente con el Frente Amplio. Don Daniel, quiero hacerle la siguiente pregunta. Las condiciones que hoy día el país está viviendo, desde su experiencia, desde su análisis, ¿usted cree que son necesarias las Fuerzas Armadas nuevamente en la calle para restablecer el orden? Bueno, se especula mucho sobre eso. Las Fuerzas Armadas están muy herméticas. Yo normalmente tengo muchos contactos con ellos por mis estudios estratégicos, por mis análisis internacionales, no sé, nosotros analizamos sobre las tecnologías y las capacidades y el diseño de las fuerzas, el diseño de los sistemas, el diseño de los entrenamientos y las operaciones ¿Mm? y las Pero, políticas de defensa. Tenemos mucho que ver con eso, pero desde que estalló este conflicto, las Fuerzas Armadas se han cerrado como ostras y se han puesto muy herméticas y es para uno es muy difícil saber lo que están pensando, están muy preocupadas, ven que hay una amenaza muy seria internacional de una acción dirigida por los cubanos, dirigida por el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y que está amparada en las ideas del Foro de Sao Paulo,
que es un foro que se formó en Brasil en el año 90 entre todos los partidos comunistas y de extrema izquierda de América Latina para enfrentar la caída de la Unión Soviética y para ver qué futuro tiene la extrema izquierda y el Partido Comunista con una Unión Soviética que colapsó. Y ese foro de Sao Paulo es el que está desarrollando esta insurgencia actualmente, empujando a los delincuentes, empujando a los narcotraficantes, empujando a los anarquistas que los utilizan, pero que hay un intento por detrás de manipular toda esta escalada con el objetivo de hacer una transformación constitucional, porque a través de las transformaciones constitucionales la izquierda se apodera del poder total e instaura estas tiranías como la que hemos visto en Nicaragua o en Venezuela y que la hemos visto por ya 60 años en Cuba y que están tratando de hacer lo mismo en Chile. A través de los procesos constitucionales ellos instauran regímenes tiránicos o dictatoriales con apariencias democráticas en su origen, pero que tienen un carácter antidemocrático irreversible. Dadas estas condiciones, ¿usted cree que Chile está en peligro de una guerra civil? Mira, si la policía tuviera autoridad para usar sus armas en contra de los terroristas y en contra de los delincuentes, esto se controla rápidamente, rápidamente. Si la policía está sobrepasada porque no se les autoriza a usar sus armas, no se les autoriza a ejercer el rol que ejercen las policías en todas partes del planeta Tierra. Exacto. Es una cosa muy extraña, muy única de América Latina y en particular de Chile, y se usa el concepto de los derechos humanos como un instrumento para apoyar la insurgencia, la delincuencia y esta escalada subversiva dirigida por el Partido Comunista, por los cubanos, por los venezolanos, y utilizando a los narcos, utilizando a los anarquistas, utilizando una serie de grupos que están combinados a través de eh, la Mesa de Unidad Social, que es un organismo que ellos crearon para coordinar a muchas instituciones y muchas organizaciones de izquierda que tienen distintas motivaciones, pero que combinadamente son dirigidas para estos propósitos. Y además esta escalada de violencia, esta intolerancia contra cualquier cosa que haga la oposición a ellos. O en este caso la gente que apoya al gobierno, aunque hoy día muy poca gente apoya al gobierno, o que está en una política anticomunista o antisubversiva o antinarcotraficantes o antidelincuentes, porque la escalada que se ve hoy día en la juventud en las calles es una juventud de delincuentes, no es la juventud normal, no es la juventud que trabaja, que estudia, que tiene éxito en la vida a través del esfuerzo, no, es la gente que está en la delincuencia y en la subversión, la que está actuando. Entonces es una situación muy complicada porque es casi como una política de autodestrucción, que casi viene directamente del gobierno mismo. El gobierno Correcto. mismo aparece como una víctima, pero el gobierno mismo es el que gesta esto y el que lo permite, y el que no autoriza que se frene y que se pare. Y el O sea, desarrollo de esta escalada de violencia sigue. la responsabilidad es plenamente es del gobierno y de la política también chilena, que tampoco ellos han tomado esta responsabilidad como los responsables de todo este asunto que estamos viendo como chilenos, por la ideología política que también hoy día Chile tiene. O sea, Sí. esto, No, eso, la responsabilidad del gobierno. La responsabilidad del gobierno, y no solo el presidente Piñera, sino que del tipo de políticas que ejercen sus ministros, porque los ministros son un poco un reflejo de lo que es el mismo Sebastián Piñera. Los ministros son gente elegida por Sebastián Piñera porque él ve en ellos gente que puede seguir su criterio. Entonces también los ministros son corresponsables de lo que está pasando y por eso es que se ve una derecha cobarde, débil, o si ustedes no quieren llamarlo derecha, sectores de centro, o si ustedes no quieren llamarlo sectores de centro, sectores independientes, que no son de izquierda, que están participando en distintos grados en el gobierno, pero tienen en común la debilidad y en común este relato a la defensiva, cuando lo que hay que hacer acá es pasar a la ofensiva.
a la ofensiva para restablecer el orden. Si no se pasa a la ofensiva para restablecer el orden con drasticidad, claro, uno podría llegar a una guerra civil o podría llegar a un gobierno militar nuevamente. A un golpe Sería militar. lamentable porque los militares son los más interesados en que no saliese de la ley y no quieren que, sufrir esta experiencia que se sufrió en el año 73, de que los políticos, por su irresponsabilidad, autodestruyen la democracia. Porque la democracia ya estaba autodestruida antes del golpe, del 11 de septiembre del 73. Exactamente. Estaba destruida antes. Y lo que hacen los militares es que cuando ven que no hay otra posibilidad que actuar para evitar la guerra civil y para la imposición de una dictadura comunista, entonces los militares ahí primero se encargan de transformar Chile, de poner orden, de hacerlo crecer, de sacarlo de la extrema pobreza en que estábamos, e inmediatamente empezar a pensar cómo volver a la democracia. Cuando los militares llaman a los mejores juristas de Chile para pensar en una nueva constitución democrática futura, no son los militares los que hacen la constitución, no son los militares los que deciden cómo se hace esa constitución. Ellos preguntan quiénes son la gente que más sabe de derecho constitucional en Chile. Y le dicen son estos y estos y estos otros. Entonces, bueno, ¿por qué no me los llaman? Me gustaría pedirles que ellos nos hagan una constitución que nos permita volver a la democracia y al orden y a la libertad en el futuro. Y les sugieren la gente más experta y más capaz. Y son ellos los que hacen esa constitución, no son los militares. Los que tienen esa responsabilidad. Don Daniel, oiga, ha sido un programa, nos pasamos un poquito de lo que teníamos Perdón. pronosticado, Okay. nos pasamos un poquito, pero quiero darles las gracias y dejarlo también invitado al próximo programa acá en CLV Enigma. Hay gente que muy contenta con esta entrevista y no quiero dejarlo de no invitarla para otro programa porque este tiempo se nos hizo demasiado corto, se pasa muy rápido aquí en televisión y esta entrevista ha sido una de las mejores entrevistas que hemos tenido acá en CLV Enigma. Así que le quiero dar las gracias por su análisis, por haber compartido de su experiencia estos acontecimientos que hoy día estamos teniendo en Chile y poder entender un poquito más de lo que estamos viviendo y de lo que puede pasar también en el país. Así que le agradezco por haber estado con nosotros. Ahí puede despedirse de la gente que lo está saludando, don Daniel. Encantado, Rubén, mucho gusto y que tengas mucho éxito. Muchas gracias, don Daniel. Que esté bien. Bueno, amigos, yo quiero despedirme de todos ustedes y dejarlos invitados para que compartan este material, un gran análisis de un experto, don Daniel Prieto Vial, analista, consultor también en asuntos internacionales, y también dejarlos invitados ahí para que puedan encontrar el canal de don Daniel Prieto. Voy a dejar en la descripción del video para que puedan también suscribirse a su canal y compartir el material que él tiene, que es un material también enriquecedor y que enseña mucho, que es lo importante hoy día en esta sociedad. Hay un gran grado de desconocimiento en muchas cosas y la juventud debe aprender y aprender a conocer la historia que muchas veces, como dijo Daniel, la historia que no se cuenta, la historia que muchas veces no lo dicen. Así que un abrazo para todos ustedes, amigos. Nos vemos en un próximo capítulo acá en CLV Enigma, en el programa La Entrevista. Que estén muy bien, amigos. Un gusto.